que nosotros entramos al PAMI, hicimos un diagnóstico preocupante, el mismo que todos los argentinos tenemos, el mismo que los jubilados tenían cuando se iban a atender por ahí, ¿no? Y el mismo que todos los argentinos teníamos de una situación de un país con crisis económica, y teníamos un montón de proyectos, pero como vos bien decías, tuvimos que ajustarlos todos en el contexto de esta pandemia, un poco como hicimos todos los argentinos también, ¿no? De acomodarnos a esta situación. Y en particular, como nosotros somos una obra social, padeciendo el problema de un sistema de salud tan degradado, ¿no? Y durante muchos años la desinversión en el sistema de salud por ahí se va sintiendo de a poquito, pero cuando de repente tenés que afrontar una pandemia es donde más se siente, ¿no? Y la verdad es que la cuarentena y el esfuerzo que están haciendo todos los argentinos de quedarse en su casa para darnos tiempo a los que de alguna manera conducimos distintas instituciones de la salud, es muy importante, porque lo que nos ha dado tiempo y lo que nos viene dando tiempo es para ir de alguna manera fortaleciendo ese sistema de salud, ¿no? Aumentando la cantidad de camas, abriendo hospitales, mejorando las prestaciones médicas, todo en un contexto de emergencia, cuidando a nuestros geriátricos, por ejemplo, que son dentro de los vulnerables, que son los adultos mayores frente a esta enfermedad, los más vulnerables dentro de los vulnerables, es decir, los que cuidamos más aún. Así que lo que venimos haciendo es abriendo los hospitales que encontramos que eran de PAMI y estaban cerrados, en provincia de Buenos Aires, había 2 hospitales muy grandes que estamos terminando, uno ya lo abrimos y otro lo vamos a abrir en un mes, y estamos fortaleciendo el sistema de salud, fortaleciendo las residencias geriátricas, y además tuvimos que hacer algo que fue muy importante, porque los adultos mayores están en sus casas, cumplen la cuarentena, muchos de ellos se cuidan para no contagiarse, pero les siguen pasando cosas, siguen teniendo otras afecciones, siguen teniendo que tomar medicamentos, siguen teniendo que tratar alguna enfermedad o alguna urgencia que no es algo relacionado al COVID. Entonces el desafío fue el de hacer funcionar una obra social de 5 millones de afiliados en todo el país desde la casa. Claro. Y más teniendo en cuenta que las oficinas, nosotros tenemos 650 oficinas en todo el país, están cerradas en una guardia mínima solamente para casos de emergencia. Tuvimos que estructurar un sistema de turnos, que esto es muy importante. En nuestra página de internet, en nuestras redes, todos los afiliados pueden sacar los turnos. ¿Es un incordio? ¿Es una incomodidad? Sí, probablemente sí, pero lo hacemos para cuidar la salud de la gente, para que la gente no vaya toda junta a una dependencia y que tenga riesgo de contagio. Por lo tanto, en nuestra página de internet todos pueden sacar turno y sabemos que muchos adultos mayores les cuesta las redes sociales y les cuesta internet, por lo cual les pedimos a los hijos, a los nietos, a los vecinos, en este llamado a la solidaridad que de alguna manera todos los argentinos estamos haciendo, que se bajen la aplicación de PAMI en su celular, que con un clic pueden hacer trámites y evitar que un adulto mayor se tenga que trasladar a una agencia de PAMI. Con un solo clic. Es decir, que son 5 minutos que uno puede tomarse. Para un chico de 15, 20, 30 años son 5 minutos, es un trámite sencillo porque están altamente acostumbrados a la tecnología y le puede verdaderamente hacer una gran ayuda a un adulto mayor y evitar que se traslade. Eso me parece muy importante porque nosotros lo que tenemos que cuidar y lo que nos ha pedido el gobierno nacional es que cuidemos que la gente no se agrupe, no se junte y no violar el distanciamiento físico. Así que en ese sentido, eso es algo muy importante. Y también decirles que nosotros instrumentamos, por ejemplo, la receta digital. También uno cuando dice receta digital, por ahí un adulto mayor dice, ¿qué es esto, receta digital? Yo no entiendo las computadoras, lo digital. Bueno, la receta digital es algo muy sencillo. Vos hablás con tu médico de cabecera, hasta podés hacerlo por teléfono si el médico de cabecera no te atiende personalmente por cuestiones de distanciamiento físico. El médico te hace la receta como te la hizo siempre en su computadora, pero en vez de imprimírtela y dártela en mano, aprieta un botón que dice enviar a la farmacia. Es decir, que la receta viaja automáticamente a la farmacia y el farmacéutico ya la tiene en su computadora. Es decir, que cualquier afiliado de PAMI, o su hijo, o un vecino, o para que él no salga, digamos, cualquier persona con el DNI y la credencial, solamente con eso ya puede acceder a la medicación en la farmacia. Otra medida pensada para que los adultos mayores se queden en su casa y no tengan que salir.
También es importante recordar que un poquito antes de empezar esta cuarentena, el PAMI instrumentó el sistema de medicamentos gratuitos. Es decir, que hoy hay 2,2 millones de afiliados en toda la Argentina de PAMI que tienen medicamentos gratuitos. Y muchos de esos medicamentos son los medicamentos de las patologías que generan riesgo a COVID. Por ejemplo, las enfermedades respiratorias, las cardiopatías, bueno, la diabetes también ya estaba desde antes. Y eso es muy importante porque en estos momentos de tanta angustia y por ahí de temor, inclusive de crisis económica, la falta del trabajo, en el trabajo informal, tener la tranquilidad de que la receta es electrónica, que la tiene el farmacéutico, y además tus tratamientos son gratuitos, me parece que es una tranquilidad para los afiliados, para que en estos momentos de tanta angustia tengan otros factores que le den tranquilidad, ¿no? Tal cual. Estuvimos en el hospital, en el Centro Gallego, recuerdo, en Cava. Estuvimos en el hospital Néstor Kirchner, que creo que, no sé cuándo lo reinauguraron, esta sala con 120 camas. Esto también ha sido hace poco. Recién estábamos en el Hospital Italiano de Córdoba, que también tiene convenio firmado con el PAMI. Pero la principal preocupación, Luana, y esto recibimos mensajes de Misiones, de Corrientes, de Chaco, de Formosa, de Salta, de Jujuy, de Catamarca, de Tucumán, es la vacunación casa por casa. Están esperando la vacunación antigripal, claro, y en algunas redes sociales la información no certera indica que se terminaron las vacunas, que hay que esperar una nueva remesa que tiene que llegar al Ministerio de Salud de la Nación y van a pasar un montón de días hasta que llegue el frío. ¿Podemos descartar esta información que trascendió a través de las redes? Sí, mira, la campaña de vacunación, los que se vacunan todos los años saben que este año se adelantó. El Ministerio de Salud de la Nación, que es quien distribuye las vacunas a todas las instituciones de salud, a las provincias, a los municipios y a PAMI también, hizo un gran esfuerzo por adelantar la campaña de vacunación. ¿Pensada para qué? Primero, para adelantarnos al frío y segundo, para poder ir vacunando a la población de a poco, porque sabiendo que la demanda de vacunas este año es muchísimo mayor que otros años, la gente en la desesperación se iba a agrupar, a agolpar, lo mismo, siempre tratando de cuidar el distanciamiento físico. Por lo tanto, se adelantó casi un mes la campaña de vacunación para poder ir haciéndolo de a poquito. Y la verdad es que PAMI, por ejemplo, vacuna en farmacias. Claro. ¿Sí? El sistema de vacunación casa por casa es solamente para algunos casos. Por ejemplo, los que tienen en Salta, por ejemplo, el 80% de los que tienen vacunación, internación domiciliaria ya fueron vacunados, la totalidad de las residencias geriátricas fueron vacunadas, ellas a domicilio, y si no, algunas situaciones específicas de pacientes de algún afiliado postrado, alguna situación extraordinaria. Si no, las vacunas son en las farmacias, que se complementan además con los dispositivos de vacunación que tienen las provincias y los municipios. Hay intendentes que lo han hecho casa por casa, hay otros intendentes que lo hacen en centros de salud. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, digo que es un centro importante, digo, por la atención que genera en términos de foco de COVID, lo ha hecho en las escuelas. Lo pongo por ejemplo porque cada municipio se arman sus propios dispositivos de vacunación. Perfecto. El de PAMI es en las farmacias, con un calendario. Cada uno tiene que ir el día que le toca por terminación de DNI. Es incómodo, pero lo hacemos también para cuidarlos. Y vamos a ir vacunando PAMI, los municipios, los hospitales, los centros de salud, paulatinamente a los adultos mayores de 65 años. Luana, y en cuanto al tema de los bolsones de PAMI, también es una de las consultas recurrentes que llegan a nuestra mesa de trabajo. Sí, los bolsones de PAMI hasta ahora los estuvimos distribuyendo con la colaboración de algunas organizaciones sociales, iglesias y demás, porque los centros de jubilados, que son los lugares donde se distribuían, están cerrados. Por lo tanto, tuvimos que armar como sistemas solidarios con distintas organizaciones. De todas maneras, nosotros estamos instrumentando algún otro sistema que nos permita trabajar el mes próximo, que nos permita hacer llegar el subsidio de forma directa a los afiliados y a las afiliadas para poder agilizar. La realidad es que intentamos hacer una compra masiva de productos para poder distribuirlos nosotros mismos casa por casa y que le llegue a la casa de cada afiliado, pero la verdad que el PAMI ha sido víctima, como también todos los argentinos, a veces del abuso de precios, de los precios excesivos que a veces tienen los alimentos, eran carísimos, por lo cual decidimos no hacerlo y estamos instrumentando entonces, por lo tanto,
un sistema para que lleguen los subsidios de forma directa a los afiliados, porque ya no pueden tenerlos en los centros de jubilados, salvo los casos de los voluntariados que pudieron hacer que esto funcione, ¿no? Quienes tenemos algunos años en medios de comunicación ya estábamos casi acostumbrados a decir, bueno, tales prestadores cerraron su atención al PAMI por falta de pago. ¿Qué les podemos decir a los prestadores del PAMI? Bueno, primero que el PAMI está pagando, con un esfuerzo, la verdad que del gobierno nacional, porque si hubiera sido por los recursos que tiene el PAMI, yo les puedo asegurar que hoy no podríamos pagarle a nadie. El PAMI es una obra social que depende de la recaudación. La recaudación depende del trabajo. Y hace 4 años en la Argentina, yo no quiero ir para atrás porque hay que pensar para adelante, pero está bueno explicarle a la gente para que sepa, porque la obra social es de los jubilados. Yo soy una administradora que estoy de paso, digamos, soy una trabajadora, pero es de los jubilados, así que está bien que la gente sepa que su obra social, los ingresos que tienen, son los ingresos que dependen de los aportes de los trabajadores y de los empleadores. Si en la Argentina estos últimos 4 años lo único que pasó fue la destrucción de los puestos de trabajo, lo que sucede es que la recaudación cae estrepitosamente. Y si a eso le agregás la inflación galopante que hubo, la verdad que lo que fue la degradación del servicio de salud y las prestaciones médicas del PAMI, y la verdad es que esa es la situación en la que nosotros estamos. De todas maneras, con un esfuerzo y por decisión política del presidente Alberto Fernández, ha hecho una asistencia permanente al PAMI para poder dar los medicamentos gratuitos, que también fue una inversión extra. Pensemos que hoy con los medicamentos gratuitos, los afiliados del PAMI en promedio se ahorran 1.600 pesos de bolsillo. Es decir, que al haber jubilatorio que vos tenés, que te llega en el tiquecito, tenés que sumarle, en promedio, por supuesto, cada uno tiene distintos números, 1.600 pesos que el Estado Nacional y que PAMI le está poniendo en el bolsillo a los afiliados para que puedan gastarlo en otra cosa, claro, ¿no? Para que puedan comprar alimentos o para que puedan hacer otras cosas, es decir, que es un salario indirecto que también es un esfuerzo. No hubiéramos podido hacer los medicamentos y no hubiéramos podido afrontar esta pandemia reforzando a nuestros prestadores como lo estamos haciendo, pagándole como lo estamos haciendo, si no hubiera sido por el compromiso, me parece, del gobierno y del presidente de la Nación en poner a los afiliados del PAMI en un lugar de prioridad y no de ajuste. Me parece que eso es indudable. Acaba de mencionar usted, Luana, que es una simple administradora que está de paso en el PAMI. Y el PAMI tiene que hacer licitaciones. ¿Se han presentado empresas con sobreprecios? Sí, lamentablemente sí. Le pasa al PAMI y le pasa a cualquier hospital público, clínica privada, obra social, prepaga de la Argentina. Nosotros nos cruzamos en los pasillos y todos decimos lo mismo, que es que le pasa al mundo entero, ¿no? Pensemos que hemos visto imágenes de Estados Unidos y Francia atestados haciendo guardias en los aeropuertos de China o en los puertos de China, peleándose por comprar insumos de salud, respiradores. Digo, es un fenómeno mundial, por supuesto, de un mundo que no estaba preparado para una pandemia, y nosotros no estamos exentos de eso. Por lo tanto, nos ha pasado situaciones muy graves, que es que cuando queremos hacer compras, como el PAMI es muy grande, hace compras más baratas, debería ser. Entonces, muchas veces a los proveedores les conviene vender en el sector privado, que tienen gran demanda, y entonces por ahí no se presentan con precios carísimos, que nosotros obviamente los rechazamos, pero también nos pasa que cuando los rechazamos, a veces dejamos a nuestros hospitales o a nuestros prestadores sin insumos, o en nuestras ambulancias sin las protecciones que necesitan los trabajadores. Digo, es una situación angustiante y si bien nosotros somos una institución del Estado y debiéramos tener herramientas para poder defendernos más que una persona cuando va a un supermercado o cuando va a una farmacia, la verdad que es un desafío también para el Estado. Y bueno, estamos en articulación con la Secretaría de Comercio, la Secretaría de Industria, para convocar a que se solidaricen los proveedores, se presenten en PAMI y den precios razonables, ¿no? Y cuando se dan estos sobreprecios, no solamente se rechazan, digo, ¿se denuncian? Se denuncian por ahí públicamente, pero la verdad es que si yo no tengo precios máximos fijados de referencia y demás, digamos, la verdad que no. Yo como organismo determino condiciones
en los pliegos, se llaman, que es el lugar donde uno le dice a los proveedores lo que quiere, y si los precios están por encima de eso, los descarto, y puedo hacerlo, pero digamos que no sería hoy no estaría en mi posibilidad, por lo menos no desde la obra social, porque PAMI es una obra social. No nos olvidemos que nosotros además no somos ni siquiera una institución de salud, no somos el Ministerio de Salud, que es su autoridad regulatoria en materia de salud, sino que somos una obra social. Claro. La más grande de América Latina, pero una obra social al fin. Nosotros no estaríamos en condiciones de hacer eso, más que pedirle al Estado Nacional, al Ministerio de Salud o a la Secretaría de Comercio e Industria que convoquen a los proveedores y a los fabricantes de insumos para que se presenten y sean solidarios. Y la verdad es que venimos lográndolo. Hemos hecho llamados a los proveedores de insumos para que se presenten en licitaciones a precios razonables y ha venido funcionando luego del trabajo articulado desde el Estado Nacional. Y la última, y abusando de su gentileza, hoy estamos en esta situación de coyuntura donde siempre para el PAMI el abuelo va a ser el que debe contener más o ser más contenido, para decirlo de alguna manera. ¿El principal desafío cuando esto termine? La verdad que esto es el día a día. Quiero decirte que el PAMI es día a día. Todos los días trabajamos infinidad de contingencias, desde las redes sociales, donde a mí me llegan pedidos de personas que quieren hacer trámites y nosotros respondemos todos y cada uno, si nos tienen paciencia, a todos los contestamos, pero yo creo que el desafío, me parece que hay algo positivo de todo esto. Cuando esta pandemia termine, nosotros vamos a tener un sistema de salud fortalecido, en un contexto desagradable, porque lo tuvimos que hacer en contexto de emergencia, pero me parece que vamos a tener un sistema de salud fortalecido, por lo cual eso es bueno para nuestra obra social, porque vamos a tener una crisis económica probablemente, pero también vamos a tener un sistema de salud fortalecido, con mejores hospitales, con mejores prestadores. Así que me parece que eso, de alguna manera, debiera ser un punto de partida para los proyectos que tenemos. Yo, la verdad, siempre quise que el PAMI sea una obra social pensando en los afiliados, con el eje en los afiliados. Parece una pavada, pero nosotros cuando nos encontramos con la institución lo que vimos es que los afiliados, los jubilados, no estaban en ningún papel, en ningún objetivo estratégico, en ninguno de los proyectos que hacían consultoras a quienes les pagaban para que digan qué tenía que hacer el PAMI, y nosotros no veíamos en ningún lado otra cosa que no sea la sustentabilidad económica. Y nosotros creemos que el PAMI no tiene que pensar en la sustentabilidad económica, sino que tiene que pensar en la sustentabilidad de vida y de calidad de vida de nuestros afiliados. Y Luana, para eso hay que ponerlos como centro de todas las decisiones. Eso intentamos. Ha sido usted muy gentil, le agradecemos mucho su tiempo, le deseamos que tenga un lindo día. No, gracias a ustedes.